Hola, ¿cómo estás? Bueno, al fin llegó el día tan esperado. Esperado por alguno de ustedes y muy esperado por mí. Este video me conlleva a mí una gran responsabilidad. En realidad igual que todos, ¿no? Pero este digo en lo particular porque soy muy afín a la hija de la señora de la historia de este video de hoy, de Mariela, de aquí de Uruguay, porque esto sucedió en la ciudad de Montevideo, en el centro de Montevideo, hace ya varios años atrás. Yo sé que contar una historia de cualquier tipo, el intentar relatar lo que uno escucha por el audio, por ejemplo de Mariela, es, por más que uno se esfuerce, es imposible. Es imposible poder transmitir la emoción que esta señora pone. Se nota que es una historia que no solo que es verídica, sino que le afectó bastante. Y es una pena que, claro, yo en este caso no puedo subir los audios, porque como muchas de las personas a veces quieren quedar en el anonimato, y Mariela es una de ellas. Y es entendible también, porque uno dice, ¿por qué no mostrar la cara? ¿Por qué no, por lo menos no enviar el audio? Como lo hicieron otras personas, a lo mejor. Pero claro, cuando uno vive una situación de este tipo o parecida, siempre es juzgado. Juzgado por los más cercanos. Imagínense por la gente que está más lejos del entorno de uno. Y esto fue lo que le sucedió a Mariela. No solo que quizá haya sido juzgada, sino que no se le haya creído, o incluso se la llegó a internar, pero esta vez por lo menos no como la señora de la historia anterior, puesto que Mariela solamente estuvo una semana en una clínica psiquiátrica, llevada también por su marido, como la historia anterior que contamos. Mariela le envía los audios a su hija me los reenvía a mí. Nos encontramos algunas veces con la hija de Mariela, con Sara, y Sara me relata la angustia que nota en su madre cuando le vuelve a tener que narrar la historia para que me la cuente a mí. Y Mariela llega un momento en el cual en uno de los audios hasta dice, ¿por qué este señor, o sea yo, me intereso tanto en querer contar la historia de personas, o en este caso la historia de ella? Este señor ha vivido cosas también que lo motiven a relatar una historia de este tipo. ¿Acaso quizá en la mente de Mariela se le crucen ideas como que otra persona más la vaya a juzgar? En este caso yo. Y nada de eso. Muy por el contrario. Yo quizás sea el hombre más cobarde que haya. Porque cuando creé este canal lo quise hacer para dejar partes que yo he vivido que a lo mejor en algún momento le puedan servir a alguien. Cosas que si otra persona vive o vivió y no se anima a contarlas, se sienta en la comodidad de hacerlo. Porque a pesar de que pasan los años y la gente se ha animado más a hablar y a contar sus cosas, siempre vamos a encontrar a alguien que nos juzgue, que comente de forma agresiva o que se ría, que no lo crea. Pero es parte del juego.
es parte del juego porque es también parte del equilibrio, ¿no? Del equilibrio del mundo en el que vivimos. Y Mariela fue lo que le pasó. Mariela dice que estaba una noche dormida junto a su marido y por algún motivo despierta. Mira hacia su costado y ve por una ventana que da a un gran balcón en su dormitorio una máquina en el aire. Lo que ella describe como un disco volador por la forma que tenía. Y Mariela, como en la historia anterior de la señora aquella que atravesaba la pared, dice Mariela que ve descender como una plataforma, pero no era como una escalera, como una plataforma de luz, se podría decir, por el cual ella es transportada, incluso atravesando el ventanal de su dormitorio. Ella se ve transportada hasta esta nave, y una vez que ingresa a este recinto, que es bastante grande, y por las dimensiones que ella me relataba en el audio, yo calculo que es muy probable que tuviera quizá unos 30 metros de diámetro. Allí se encuentra con algunas personas que claramente no eran de este planeta. Todas estas personas eran hombres, mujeres, como ella lo relata, los logra distinguir, de cabello corto, prolijo y oscuro. Dice que sus ojos eran normales, ni verdes ni azules, ni grandes, ni muy brillantes. Ojos oscuros, pero no atemorizantes, ni negros, sino normales, como cualquier persona de aquí. La única diferencia que tenían, al menos lo que ella podía ver en su anatomía, eran sus orejas. Tenían orejas puntiagudas. Y por lo demás le hablaban, pero mentalmente. Ella no escuchaba una voz y quizá no mover sus labios, sino simplemente que en su cabeza ella sentía lo que estos seres, estas personas, le decían. Entre estos personajes, hombres y mujeres, los cuales llevaban una especie de mono pegada al cuerpo, dice ella que le hacía recordar a los bañistas en la playa, que usan esos trajes negros para ingresar al agua, mantener el calor del cuerpo. Dice que eran de color azul, sin ningún tipo de distintivo, o al menos ella no lo recuerda. Porque muchos detalles que yo he ido preguntando a veces no los recuerda, pero sí se acuerda muchísimo. También recuerda a un ser bajito, pero no alto como estos otros, y delgado y bien formado, sino que este era bajito, también con orejas puntiagudas, pero ella lo ve gordito, dice ella. Dice que en un momento les dice a estos seres que por qué a ella, por qué la tomaron a ella. Y de seguro se genera una conversación, y por lo que escuché en sus audios, bastante amena, porque ella comenta que incluso ellos le manifiestan que en su planeta de origen le explican que se alimentan,
por medio de cápsulas. Quizá esta conversación fue más completa, pero ella no puede recordar todo el contexto de la misma, ¿no? Entonces, lo que nos dice es la parte que más recuerda. Y en muchas historias se ha escuchado de que estos visitantes, o de un universo paralelo, o de otro planeta, de otra galaxia, o de algún planeta cercano, ¿por qué no?, se han encontrado con gente que también le pregunta lo mismo: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de especial o qué tengo de distinto? ¿O fue al azar? Muchos investigadores de estos temas comentan que a veces el tema es la sangre o la información genética. En algunos de estos personajes, algunos de estos casos han sido agresivos. Los raptos o adopciones, como se le dice, han sido de una forma más agresiva, causando incluso dolor. Pero en muchos casos no. Lo hacen como un científico de aquí toma un animal para estudiarlo. Tenemos humanos en la Tierra que hacen sufrir perros, gatos, ratas, personas, porque han habido científicos y médicos que hemos sabido que han hecho experimentos con humanos. Es solo investigar. Y no solo pasó en la Segunda Guerra Mundial con el tema de los nazis, no. Pasó también en otros países y en otros momentos en los que no se daba una guerra, por ejemplo. Se ha practicado la ciencia en convictos, sentenciados a muerte, en animales. Y muchos de estos casos a veces se ha dado que no le piden permiso a la persona, pero tampoco se les ha practicado dolor. Se les ha comentado, como en este caso a Mariela, su forma de alimentación, quizá algunas otras cosas más que Mariela no recuerda. Y también, como otros casos, a Mariela se les trajo sangre. Hay muchos casos a lo largo de la historia en los cuales a personas se les trae la sangre. También se ha escuchado muchísimo sobre la mutilación de ganado, animales de ganado que, por ejemplo, han aparecido sin ninguna gota de sangre, y que el imaginario colectivo o no se lo acredita al famoso chupacabras. Puede ser tema de otro programa. Quizá exista un animal así, quizá sea traído de otro lado. Algunos dicen que se escapó de alguna de estas naves, algún animal que ellos tenían, o algún experimento de ellos, o algún experimento incluso científico de acá, de la Tierra. La cuestión que estas mutilaciones de ganado, por ejemplo, tienen cortes tan perfectos que a veces solamente pueden ser realizados por un láser, pero sin ni siquiera una quemadura. Y las extracciones de sangre no dejan el cuerpo con una sola gota de sangre. Solo apenas se logra distinguir algún orificio. Y que obviamente no va a ser generado por los dientes de un animal. Mariela dice que recuerda instrumentos como médicos, como una especie de jeringa, dice ella, por el cual le extrajeron sangre.
Ella en ningún momento me comenta haber sentido dolor o molestia, solamente la curiosidad de que por qué a ella. Y la preocupación que siempre tuvo de que no hicieran nada con su niña, con su bebé, porque Mariela tenía una hija. Esto más o menos comenzó en el 75. Mariela ya tenía una hija, que es Sara, y después tuvo una segunda hija. Y estas visitas se fueron extendiendo en el tiempo. No por muchos años, pero por lo que ella calcula, quizá incluso hasta el 78. Para esa época ya tenía su segunda niña, que era una bebita, y a Mariela le preocupaba mucho ese tema. Que no hicieran nada con sus hijas, que no las tocaran. Y es posible que no lo hayan hecho, ella no lo recuerda, es posible que la hayan transportado muy seguramente con por lo menos una de sus hijas. Porque Sara me comenta que ella tiene recuerdos, que son recuerdos vagos, y que inclusive siempre estuvo pensando y teniendo la idea de conseguir a alguien un día que le hiciera algún hipnotismo, alguna regresión, algo, porque ella tiene recuerdos vagos que quisiera aclarar, recuerdos borrosos, que no la atormentan ni la dificultan en su vida, pero que quiere aclarar. Es como una pequeña molestia. Yo no sé quién para imaginar o pensar que a lo mejor sí, a ella también le trajeron sangre o algún elemento. Pero estoy seguro que sí, que al menos ella también fue transportada a alguna de estas máquinas, porque ella recuerda y cree recordar, incluso Mariela, que Sara, teniendo 2 años, incluso hasta 3 después, recordaba algo de este ser bajito, gordito y de orejas puntiagudas, como ella le decía. En la sangre, por ejemplo, de los vacunos, muchos se han preguntado. Yo he visto muchos programas en los cuales a veces dicen mutilación o extracción de sangre en el ganado. ¿Y por qué en el ganado? Yo creo que hay algo que se le escapa de la mano a los científicos o a los investigadores al menos, que quizá no sean científicos tampoco. Yo no me creo un investigador, yo soy un relator, nada más. Pero para los que no lo saben, el ganado vacuno, sea cual sea la especie de ganado vacuno que existe, tiene 11 factores sanguíneos en su sangre. 11. De los cuales se pueden derivar hasta en 60 factores diferentes. Sí, para algunos les va a asombrar, les va a llamar la atención. El humano tiene un factor sanguíneo nada más. Y todas las especies tienen un factor sanguíneo. Pero la res, el ganado vacuno, contiene 11. 11. ¿Y por qué el ganado vacuno contiene 11? Parece que fuera una especie de memoria viviente de muchos factores sanguíneos en un solo animal para mantenerlo guardado. Como una información genética, ¿no? Como nuestra cadena de ADN contiene muchísima información guardada, alojada ahí, como en una computadora. Nosotros la guardamos en un pendrive, en un disco,
antes en una cinta. ¿Por qué no pensar que a lo mejor otros personajes guardaban sus informaciones en genes? Como puede ser el genoma humano, los factores sanguíneos, como el vacuno. ¿Por qué un animal tiene que contener tantos factores sanguíneos? ¿Y por qué casi siempre, no siempre, pero más del 90% de las veces, las extracciones completas de sangre han sido en animales vacunos? Da para pensar, ¿no? Yo no quiero extender este video demasiado. Es muy posiblemente que sean 2 o 3 ediciones, porque da para mucho. Y creo que lo merece también. Y se lo merecen ustedes, porque a veces me he detenido a contar historias y no he querido agobiarlos con ideas o con paralelismos de otras historias, o de otros personajes, o otras entidades que han aparecido. Mariela dice que eran muy humanos para ella, a no ser por la comunicación que era solo mental, y estas extremidades auditivas puntiagudas. Por lo demás, podrían pasar delante de cualquier persona, sin darte cuenta en absoluto. Voy a dejar acá este video y espero que comenten, que se animen a comentar, porque no van a perder nada. Pueden aclararnos algunas cosas, pueden tener alguna idea, pueden tener algo que nos sirva a muchos de los que escuchamos el canal. Y de esta manera animen también a comentar a otros, a compartirlo el que quiera, a suscribirse el que no lo hizo. Y aparte también, Mariela, cuando vea el programa, me interesa por sobre todas las cosas que sienta que yo lo hago con cariño, como lo hago por todo el mundo, obviamente. Y a Mariela le pongo un cariño especial, y con respeto, con muchísimo respeto. Y como siempre les dije, yo no soy, ni ustedes de seguro nadie, para juzgar lo que aquí nos cuentan en el canal, porque es imposible traer una fotografía o una grabación o haber estado presentes cuando esto sucedía. Pero la persona que le sucedió estuvo presente, y eso nadie lo toma en cuenta. Si hay un tercero, es una prueba, pero si es una persona, la prueba no es válida, no existe. Entonces, nos vemos entonces en el próximo programa y los espero.